Francisco Franco acompaña la cima de las figuras más condenadas o simplificadas por el maniqueísmo de la historiografía contemporánea. Héroe de guerra en África como el general más joven de Europa, criminal golpista para la izquierda en la guerra civil, hostigado por soviéticos y anglosajones, Franco fue caudillo indiscutido de todas las Españas. Como líder de uno de los gobiernos más largos y estables en la historia de una nación de tradiciones exaltadas, nobles y violentas. ¿Por qué decimos que fue un fenómeno político único? Acompáñennos hasta el final de este documental. Les habla Reinaldo Carrillo, esto es La Nueva Enciclopedia, y esta vez los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta personal de Telegram que pueden conseguir debajo de este video, donde estaré compartiendo todo tipo de materiales. Francisco Franco Bahamonde nace en el norte de España, en el pueblo costero del Ferrol, en la región de Galicia. Llega al mundo en 1892. Durante su niñez, el Imperio Español sufre tres grandes heridas: la pérdida de los últimos tesoros territoriales bajo su mando, Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Hijo de una familia hidalga gallega, su padre era un riguroso intendente de la Armada y su madre generosa esposa muy católica de elogiada delicadeza femenina. Paquito le decían por su tamaño y delgadez. Desde niño paseaba por la cabeza de Franco la imagen del caballero y guerrero español quijotesco, gallardo, con cierto romance por las causas perdidas. Paquito deseaba continuar la línea familiar de servidores de la Marina, pero la Armada Española suspendió los nuevos ingresos por los daños sufridos ahora también en la guerra contra Estados Unidos. Por lo que Franco vuelca sus ojos hacia tierra adentro e ingresa en la Academia de Infantería de Toledo. El 13 de octubre de 1907, con 15 años de edad, presta juramento de fidelidad a la patria como nuevo soldado español. Muestra de su carácter desde niño, en una de las típicas novatadas que hacían los veteranos a los nuevos, Franco atestó con un candelabro la cabeza de uno de los viejos bromistas. Ahora bien, ¿cuál era la realidad nacional en la que crecía el joven Franco y sin la cual no puede entenderse su figura? España, tierra de guerreros y sacerdotes, de la cruz y de la espada, que ostentaba honrada el palmarés de haber evangelizado la mitad del mundo y haber levantado el más grande imperio donde nunca se ponía el sol, vivía desde el siglo XIX una de las situaciones políticas más enrevesadas. El imperio se desintegraba en sus territorios ultramarinos. Los principios de la Revolución Francesa se hacían sentir y la Constitución de Cádiz en 1812 abre paso a la transición de la monarquía tradicional a una monarquía constitucional con separación de poderes de inspiración liberal. Ambas visiones, monárquicos y liberales, lucharían con poco descanso entre sí durante todo el siglo en España. A su vez, las guerras entre americanos y peninsulares en el Nuevo Mundo terminaron por diezmar radicalmente el cuerpo político hispano. Mientras que en España se suscita en 1833 una guerra dinástica por el trono entre los defensores de la hija del fallecido Fernando VII como sucesora legítima y los defensores de Carlos María Isidro, su hermano, como heredero legítimo del trono. De esta lucha surgiría el carlismo, movimiento tradicionalista de gran importancia en la época de Franco. Finalmente, la corriente afín a la hija de Fernando triunfa e Isabel II reina España por 35 años hasta 1868, cuando es derrocada y se inaugura en España la Primera República. Pero este ensayo de república federalista duraría solo 6 años, cuando en 1874 regresa la monarquía a España con Alfonso XII y luego con Alfonso XIII. Sin embargo, esta monarquía construye un modelo liberal de Estado con sufragio universal, separación de poderes y partidos. El rey ya era más estético que el verdadero soberano que mandaba. Esta etapa monárquica se conocerá como el periodo de restauración y es este el periodo en que nacería Francisco Franco y duraría desde 1874 hasta 1931, cuando vuelve a caer la monarquía y se instaura la Segunda República. Pero sobre esto vamos a volver más adelante.
Regresando al año 1910, el joven Franco se gradúa como segundo teniente y en la región del norte de África, gobernada y poblada por españoles, había estallado una rebelión. Se libraba una guerra muy áspera en ese territorio. Franco siente un llamado por el combate e insiste hasta que es enviado a un regimiento a pelear en Marruecos. El 19 de marzo de 1912 recibe el bautismo de fuego, su primer combate en tierras africanas. En los siguientes años, como decían los partes de batalla, demostró, abro comillas, un incomparable valor, dotes de mando y energía desplegada, cierro comillas, casi siempre en la vanguardia de las líneas de avanzada, en terrenos arduos por demás, contra enemigos más que feroces. Por sus destacadas actuaciones de campamento en campamento empezaba a sonar un nuevo nombre, el nombre de Franquito. Entre los marroquíes empezó a circular el comentario de que el joven oficial tenía baraca, es decir, protección especial del cielo contra las balas. Hasta que el 29 de junio de 1916, en medio de un fuerte combate, recibe una bala en el vientre. Casi todos lo dan por muerto, pero a los días se fue recuperando y sorprendidos se empezó a decir que el muerto había resucitado. Se le asciende a comandante a los 24 años y se le envía a la península al regimiento El Príncipe en Oviedo. Allí retoma el afán por el estudio riguroso, especialmente de temas políticos y económicos. Empieza también un romance convertido en noviazgo oficial con Carmen Polo, una bella joven de distinguida familia de Oviedo. Aunque no mostraba afinidad por inmiscuirse en la política, desde entonces ya mostraba ideas apegadas al catolicismo político, al patriotismo español y cierto tradicionalismo monárquico. Décadas después, ya como jefe de Estado, Franco escribiría artículos con el seudónimo Hakim Burr, en los que denunciaba duramente el comunismo, la masonería, el liberalismo y el parlamentarismo partidista como los males que habían sometido a España. Como jefe de Estado, Franco también fomentaría la doctrina de una democracia orgánica, frente a la democracia artificial del sufragio universal, la separación de poderes y los partidos que a su juicio habían disgregado a la nación y no representaban el verdadero interés común. La verdadera democracia, según él, estaba en la representación de los individuos a través de sus entidades naturales, es decir, la familia, el municipio y el sindicato o gremio. En su gobierno, estas entidades naturales nombrarían representantes a las Cortes Españolas, institución creada por el franquismo para la participación del pueblo en las tareas y decisiones del Estado. Pero sobre el gobierno franquista volveremos más adelante. Regresando a su estancia en Oviedo, cuando solo era un comandante, también nace allí su amistad con Millán Astray, quien estaba concretando un sueño de crear una nueva fuerza militar inspirada en los famosos tercios españoles. El llamado que Franco sentía hacia el combate en África se combinó con el ofrecimiento que le hizo Millán Astray de organizar y comandar en Marruecos el primer tercio de la Legión Española, por su, abro comillas, valor, inteligencia, amor al trabajo, sentido del sacrificio y vida virtuosa, cierro comillas. La Legión Española formada por Franco sería conocida por ser la más aguerrida y fulminante y por su vocación espiritual hacia el martirio. Como decía Millán Astray, el espíritu legionario es de combate y muerte, de disciplina y compañerismo, de amistad, sufrimiento y dureza, de acudir siempre al fuego. El legionario español ama el peligro y desprecia las riquezas. A partir de 1921 no había situación bélica difícil donde no interviniera la Legión. Franco encabeza decenas de operaciones temerarias y eficaces y logra la reconquista de Melilla cuando la región casi cae en manos del enemigo. Su popularidad había cogido una fama enorme en España como héroe de guerra. Vuelve a la península para un corto descanso y por insistencia del rey y en contra del alto mando militar que se oponía por su juventud, Franco fue nombrado teniente coronel y jefe de la Legión Española a los 30 años de edad. Debía volver a África donde se seguían librando intensos combates. ¿Y qué pasaba con la boda con su prometida? Pues Franco dijo, la boda puede esperar, pero la Legión no.
En un suntuoso agasajo que le hacen en Madrid antes de partir a África, un sacerdote muy dado a la política dijo: «Pido como gallego al gobierno que si Franco encuentra en África una muerte gloriosa, su cadáver sea enterrado al lado del sepulcro del apóstol Santiago en Compostela». En África, nuevas operaciones victoriosas comandadas por Franco, entre ellas una histórica retirada de 25 días a pie para salvar a las tropas españolas, aumentan su prestigio nacional. El general Miguel Primo de Rivera toma el poder en España y tiene una disputa con Franco porque pretendía retirar las tropas españolas de Marruecos en lo que parecía una confesión de derrota. Franco lo convence de un arriesgado pero ambicioso desembarco en el corazón del enemigo. Con esta nueva operación liderada por Franco, España finalmente logra pacificar el territorio marroquí y los españoles celebran la tan anhelada paz. Pero esto no sería más que una pausa para la tempestad que estaba por llegar a la nación ibérica. El 16 de octubre de 1923, Franco se casa con Carmen Polo. El rey Alfonso XIII es el padrino de boda y envía un representante a la misma. En 1924 nacería su única hija. A los 33 años de edad, en 1926, Franco es ascendido a general, el general más joven de Europa y acreedor de 2 medallas militares individuales. En los últimos 7 años había librado un promedio de 8 grandes combates por año. Distinto a muchos líderes militares del siglo XX, Franco tenía un largo historial de actuaciones extraordinarias en terreno, en batallas con dotes excepcionales de soldado y general. Para entender la guerra civil que estaba por caer en España, es necesario contextualizar que la España de aquel entonces estaba gobernada desde 1923 bajo una dictadura militar monárquica con Alfonso XIII como rey y el capitán general Miguel Primo de Rivera como jefe de gobierno. Este régimen surgió a raíz de un estado de desorden en el que se encontraba España. Al lado de la disputa entre liberales y monárquicos de más de un siglo, habían ganado también mucha fuerza los partidos socialistas, anarquistas y comunistas, alimentados además por el fervor de la reciente revolución bolchevique rusa. Pero el régimen de Miguel Primo de Rivera cae, y con él vuelve a caer la monarquía en 1931. Se instaura en España la Segunda República. Este experimento democrático estuvo signado por una fuerte conflictividad. El Partido Socialista Obrero Español y el Partido Comunista, con sus bandas de pistoleros, pregonaban abiertamente la dictadura del proletariado mientras peleaban entre sí. Los anarquistas armados buscaban su revolución social a la par que crecía el separatismo. Por su lado había una derecha monárquica y una derecha republicana que se enfrentaba a los liberales, y a su vez la Falange, a contrario de los carlistas que aspiraban a restaurar la monarquía tradicional, tenía su propia visión revolucionaria de corte nacional, sindicalista y patriota, con inspiración en el fascismo italiano. Se hicieron regulares los atentados, los enfrentamientos callejeros, los alzamientos revolucionarios y las alianzas improvisadas de partidos disímiles entre sí. Era la inestabilidad hecha república. Por los momentos volvamos a Franco un par de años antes de la instauración de la Segunda República. En 1927, después de pacificar Marruecos, Franco fue designado como director de la Academia General Militar, la cual se encarga básicamente de refundar desde cero. Casi 4 años después, el 14 de abril de 1931, es decretada en España la Segunda República. Franco se niega a cambiar la bandera bicolor rojigualda por la nueva bandera tricolor republicana, hasta recibir una orden escrita de la Capitanía General. Franco es visto como una amenaza y 2 meses después, el gobierno español encabezado por el socialista Manuel Azaña suspende el funcionamiento de la Academia Militar. Franco se despide de sus cadetes en el patio de la Academia sin bandera, dirigiéndoles un emotivo discurso considerado como una obra maestra de la oratoria política y militar. Él mismo iniciaba diciendo: «Caballeros cadetes, quisiera celebrar este acto de despedida con la solemnidad de los años anteriores, en que a los acordes del himno nacional sacásemos por última vez nuestra bandera, y como ayer besaráis sus ricos tafetanes recorriendo vuestros cuerpos el escalofrío de la emoción y nublándose vuestros ojos al conjuro de las glorias por ella encarnadas». Pero la falta de bandera oficial limita nuestra fiesta a estos sentidos momentos.
De esta forma, en los próximos años, Franco pasaría por distintas posiciones en las que sorprendería al ministro de Guerra por su altura profesional. En 1932, cuando se produce un frustrado levantamiento militar pro-monárquico, el presidente Manuel Azaña pregunta sobresaltado: ¿dónde está Franco? Millán Astray le dice que Franco no quiere intervenir en política nacional, a menos que llegue la hora del comunismo a España. En el año 1934, Franco es nombrado como jefe del Ejército de África. También ese año se declara una huelga revolucionaria en Madrid y en Asturias. Más de 30.000 mineros, muchos armados, se sublevan. Franco es el hombre clave para sofocar la rebelión a un alto precio de muertes y sufrimiento. Después de este alzamiento revolucionario que buscaba instalar un nuevo régimen en el país, no parecía haber vuelta atrás para una paz conciliada en España. Al año siguiente, Franco es nombrado jefe del Estado Mayor Central. El 16 de febrero de 1936, el Frente Popular, que agrupaba a las izquierdas de España, vence en unas cuestionadas elecciones. A los días, Manuel Azaña es nombrado presidente del gobierno, destituyen al presidente de la República y deciden alejar a Franco de la península enviándolo a Canarias. La conflictividad política previamente descrita solo se acentúa y se exacerba. Cunden huelgas, ilegalizan partidos de oposición, se encarcelan dirigentes y se incautan propiedades. Hay también una fuerte persecución contra católicos desde dentro y fuera del gobierno. Solo en ese año, más de 400 edificaciones religiosas habían sido quemadas o destruidas, además de violaciones y linchamientos a feligreses. En el PSOE se impone el ala radical de Largo Caballero, que proclama la revolución proletaria abiertamente, mientras se alentaban milicias paramilitares de izquierdas y se buscaba el apoyo de la Unión Soviética. Desde hace años se fraguaban conspiraciones también de grupos monárquicos contra la República, en las que Franco había negado involucrarse porque su personalidad no era afín a las intrigas políticas, pero en ocasiones era invitado a estas reuniones, las que escuchaba con atención. Franco desde Canarias escribe al jefe de gobierno y al ministro recomendándoles que se entrevisten con los altos mandos militares y que restauren el orden público. No obtiene respuesta. Esta carta fue considerada como una última apelación de Franco al gobierno para que normalizaran la situación desde la legalidad. El 13 de julio, un pistolero del Partido Socialista acaba con la vida de José Calvo Sotelo, uno de los más importantes dirigentes de la oposición al Frente Popular. Con esta noticia, Franco finalmente decide unirse a los militares que preparaban el golpe. Toma el mando el ejército africano, que era el más importante de todos, y desde Canarias declara el estado de guerra. Difunde de su puño y letra el Manifiesto de Las Palmas, uno de los documentos más importantes de su vida y su pensamiento, en el que anuncia: a cuántos sentís el santo amor por España, a cuántos jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa. Franco ordena a un ayudante que le diga a su esposa e hija que salió a dar una vuelta y que las verá pronto, y de allí parte al norte de África. El mismo Manuel Azaña, que fue presidente socialista de la República, diría mucho tiempo después que Franco no se sublevó contra la República, sino contra la chusma que se había apoderado de la República. Cierro comillas. El 20 de julio, España queda dividida en dos bandos. El bando republicano contaba con más efectivos y recursos. Con ellos estaba la aviación, casi toda la marina y la infantería, la guardia de asalto y las fuerzas políticas de izquierda, anarquistas y sindicales. Con el bando nacional estaba la Legión Española de Franco, parte de la Guardia Civil, Marina e Infantería y las fuerzas políticas conservadoras, tradicionalistas y falangistas. Empezaba en España una cruenta guerra civil. Franco cruza de África a Cádiz con 2.500 soldados. En pocos días toman la ciudad de Mérida y la ciudad de Badajoz en duras batallas a pesar de ser superados en número. Franco en Sevilla el 15 de agosto iza por primera vez de forma oficial la vieja bandera rojo y gualda. Las fuerzas nacionales en el Alcázar de Toledo tenían días ejerciendo una dura resistencia, sitiados por el ejército republicano. Franco ordena ir a su rescate. En pocos días los nacionales toman la ciudad. El corresponsal del Daily Express relata: aquellos espectros humanos medio muertos de hambres no les quedaba nada, aún no se habían decidido a salir de su martirio. Entonces vieron a Franco. Muchos no le conocían, pero al oír el general Franco, aquellas figuras volvieron a vivir. Era el nombre en espera del cual habían resistido.
Daban vivas, lloraban, abrazaban a los soldados. Fue el momento más dramático que he vivido en mi vida. El levantamiento nacionalista no tenía una cabeza rectora. Distintos generales operaban desde diferentes frentes y se hacía necesario establecer un mando único. Luego de deliberaciones de la cúpula militar de los alzados, la Junta de Defensa decreta en Burgos el 29 de septiembre de 1936 nombrar a Francisco Franco como generalísimo de las Fuerzas Nacionales de Tierra, Mar y Aire, y además jefe del Estado y del gobierno español. En Burgos victoriaban por primera vez a Franco como el caudillo de España. De esta forma se reanuda la ofensiva hacia Madrid con un feroz combate por múltiples frentes durante varios meses. El Frente Popular recibe apoyo de la Unión Soviética y Francia. Franco busca apoyo de la Alemania e Italia. A su vez se oficializa en abril de 1937 la unificación política de falangistas, carlistas tradicionalistas y derechistas en lo que se llamó el Movimiento Nacional, que fungiría como suerte de partido único hasta su muerte. Franco logra aglutinar así a fuerzas políticas contradictorias entre sí y a expulsar a quienes no estaban de acuerdo. Concentraba así en el 37 el poder militar, el ejecutivo y el político. Distinto al bolchevismo, que entregaba el Estado y la sociedad al partido, el franquismo sometía a los partidos a la soberanía estatal a su mando. Madrid y demás ciudades se llenan de policías políticas, cárceles privadas de los partidos y tribunales políticos. La persecución contra la Iglesia se recrudece. Ambos bandos luchan con valentía y fiereza. Ambos ejércitos arrojan manifestaciones de heroísmo y de mucha crueldad. Siguen las batallas y las tropas de Franco conquistan el norte de España, la zona industrial más importante del país. Igualmente se suscitan muchos conflictos internos entre los líderes del bando republicano. El 1 de julio de 1937, el episcopado español emite una carta pastoral al mundo en la que califican de cruzada el esfuerzo liderado por el bando nacional. La Santa Sede reconoce a las autoridades del bando nacional como el gobierno oficial español y le siguen Portugal, Guatemala, Alemania, Italia, entre otros. Luego de semanas de lucha en temperaturas de 10 grados bajo cero, los nacionales reconquistan la ciudad de Teruel y el ejército republicano queda diezmado. En julio comenzaría la última batalla decisiva en los alrededores del río Ebro. Durante 115 días, cientos de aviones, cañones, carros de combate y divisiones enteras pelean todo el verano. En noviembre finalmente se derrota a los republicanos. A raíz de esta victoria, Franco lanza la campaña de Cataluña en diciembre con más de 300.000 hombres. El 26 de enero de 1939, las tropas nacionales han pasado y conquistan Barcelona. El presidente de la República, Manuel Azaña Díaz, abandona el país. Ahora Francia, Inglaterra, Irlanda, Suiza, Argentina, Brasil, Uruguay y otros países reconocen al gobierno de Franco. En marzo, en lo que fue más una marcha militar que una ofensiva, 500.000 de hombres sin disparar un tiro entran a Madrid. Franco, engripado en Burgos, recibe al teniente coronel Berroso, quien le da la novedad con los ojos empañados de lágrimas. El 1 de abril, Franco redacta el histórico parte de guerra. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Poco después, en mayo, en Madrid, se realiza el desfile más apoteósico que haya visto España en el siglo XX. Franco al día siguiente asiste a la iglesia de Santa Bárbara y ofrece su espada victoriosa al cardenal Isidro Goma y Tomás, mientras que en el resto de España se celebraban desfiles festejando la paz. Pero con la llegada de la paz bélica, estaba por iniciar en España uno de los escenarios políticos más sorprendentemente complejos a nivel interno e internacional. Terminada la guerra, comienza de esta forma el régimen franquista en España, de cualidades únicas en el siglo XX. Descrito por el mismo caudillo, los tres pilares del régimen eran el ejército, la iglesia y el movimiento. Y los tres pilares del movimiento eran la familia, el municipio y el sindicato. ¿Y quién guiaba, en sus palabras, su política? Pues la divina providencia. El franquismo fue la síntesis de los conservadores católicos, los falangistas y los carlistas que se agruparon en torno al caudillo y cuya presencia en el gobierno varió en distintas etapas del mismo.
El régimen de Franco no fue estático, sino que tomaba o desechaba lo mejor y factible de estas tres corrientes según las circunstancias internas o externas de cada periodo. Distintos entre sí, estas corrientes estaban unidas por el nacionalismo, el apego a la tradición española y el rechazo al comunismo, el parlamentarismo y el individualismo liberal. De casi un siglo de agitaciones en que España ningún mandatario gobernó sin convulsiones, con Franco sucedieron más de 30 años de paz. Fue un estadista frío, paciente, pragmático y con un estilo de vida austero. Implacable en la guerra, duro con la disidencia en sus primeros años de gobierno y numerosas veces piadoso contra sus enemigos cuando hubo paz. Culminada la guerra civil en 1939, el 9 de agosto se forma el primer gobierno de paz frente a un cuadro francamente dantesco. Una economía arruinada, cientos de miles de grandes españoles muertos y un tejido social cargado de desconfianza y rencores. Y por si fuera poco, menos de un mes después, estalla la Segunda Guerra Mundial, la peor noticia para los esfuerzos de reconstrucción. Franco, aunque había recibido la ayuda de Alemania e Italia, declara la neutralidad del país y luego la no beligerancia. En octubre de 1940 se reúne con Hitler en Hendaya. No aprueba muchas de las peticiones que le hace el canciller alemán. Primero estaba la situación española. El Führer diría unos años después que no toleraría otra reunión con Franco. En febrero de 1941 se reúne con Mussolini. La impresión de Franco es que Italia sería derrotada. Había en el movimiento nacional un importante sector que pedía que España se sumara a los nacionalsocialistas y a los fascistas en la guerra, pero Franco se negó. España fue refugio tanto de judíos que huían como importantes personalidades nacionalistas exiliadas como Otto Skorzeny y León Degrelle. A su vez, en los primeros años de guerra, Franco establece una alianza ibérica con Salazar, el mandatario de Portugal, para reforzar la no beligerancia. Ambos seguirían insistiendo, aunque sin éxito, en una paz negociada. Cuando Alemania declara la guerra a Rusia, se forma la División Azul en España, en la que más de 30.000 españoles pelean valientemente contra la ofensiva soviética. Franco también temía una invasión de los aliados, por lo que hace una primera limpieza interna en el gobierno y en el movimiento, apartando a falangistas muy partidarios de apoyar a Alemania. Con esto empieza a ganar más terreno en el franquismo la ala de la derecha católica y monárquica. En 1942 se promulga la creación de las Cortes Españolas. Estas son la representación de la democracia orgánica descrita previamente. No era un parlamento liberal, sino el órgano de participación del pueblo a través de sus instituciones naturales, donde a su vez se podían elaborar o consultar leyes. Cortes reducían la importancia del llamado Consejo Nacional del Movimiento, una suerte de politburó del partido franquista. De esta forma el franquismo se aleja del modelo totalitario de corte fascista o nacionalsocialista, donde la cúpula del partido lo determinaba básicamente todo. En 1942 los estadounidenses desembarcan en África del Norte y Franco recibe una carta en la que el presidente Roosevelt le puntualiza que España no tiene nada que temer. Mientras el canciller alemán rechaza la propuesta alemana de invadir España en 1943, argumentando que los españoles eran los únicos latinos duros y esto llevaría a una guerra de guerrillas desgastante. Mientras todo esto ocurre, el pueblo español vive graves penurias económicas y sociales. Cuando la victoria de los aliados parecía ser ya un hecho en 1943, España se empieza a acercar a los aliados, retiran la División Azul del combate y ajustan el comercio español a las condiciones impuestas por Gran Bretaña y Estados Unidos. Franco trata de advertir a los anglosajones que el comunismo soviético era una mayor amenaza que los alemanes, pero los anglosajones hacen caso omiso. Al mismo tiempo, Franco debía lidiar con grupos monárquicos internos que buscaban que él le cediera su puesto a don Juan Borbón, heredero de la vieja monarquía derrocada. Franco había manifestado que su régimen conduciría a la restauración de la monarquía, pero a su manera y en los tiempos correctos. En 1945 se aprueba la Ley de Fueros Españoles, que establecía una serie de derechos, libertades y deberes del pueblo español. Se diferenciaba de las constituciones liberales en que se habla de españoles y no de ciudadanos, y las libertades y derechos eran otorgadas por el soberano, es decir, no tenían un rango superior a las decisiones del jefe de Estado y a otras leyes que las regulaban. Roosevelt en 1944, refiriéndose a España, dice que no ve lugar en las Naciones Unidas a gobiernos cuyos orígenes tienen principios fascistas.
Winston Churchill lo respalda. Para mayo de 1945 finalmente celebran en España el fin de la Guerra Mundial. Pero España tendría ahora que enfrentar toda clase de nuevos retos. Acabada la guerra, los soviéticos desencadenan una campaña internacional en contra del régimen franquista. A su vez, la Organización de las Naciones Unidas aprobaba una resolución donde declaraban la exclusión del gobierno español de los órganos internacionales, el retiro de embajadores y amenazaban tomar medidas si no ocurría un cambio de gobierno en la nación ibérica. Franco hace un referéndum en el año 47 donde se aprueba la restauración de la monarquía, pero se le dejaba de por vida la dirección del Estado y que él previese las modalidades de sucesión. Frente al aislamiento internacional, Franco entra en un duro juego diplomático y logra ganar para la causa de España a la mayor parte de las naciones hispánicas, a los países árabes y a clanes influyentes del mundo financiero y político norteamericano. También busca sacar provecho del nuevo esquema de la Guerra Fría. Finalmente logra que se deroguen las sanciones de la ONU y en 1953 firma un acuerdo con Estados Unidos, en virtud del cual los norteamericanos dispondrán de bases militares en Sevilla, Madrid y Zaragoza. A cambio, Estados Unidos concederá préstamos económicos y ayuda militar a España. Esto también condujo a la descolonización española de Marruecos. Igualmente se firma en 1953 un concordato con la Santa Sede que consagra al régimen franquista en perfecta colaboración entre Iglesia y Estado. Logra España una anhelada estabilidad política internacional finalmente, no sin hacer ciertas concesiones de su soberanía. A nivel cultural y religioso, una cualidad que caracterizó al régimen de Franco fue la confesionalidad del Estado y el nacional-catolicismo. La religión católica es la oficial del Estado y se promueve desde el poder. El matrimonio canónico tiene valor civil, la enseñanza en las escuelas se adapta al dogma cristiano y se imparte con estricta disciplina jerárquica. Y en el cine, la prensa, la radio y la televisión había vigilancia contra materiales que atenten contra la fe y la moral cristiana o la identidad española. El régimen promovía la noción de que la fe católica era consustancial a la identidad española. Sin embargo, la tradición y la moral cristiana empezarían a retroceder con la modernización económica y cultural que estaba por vivir España, pasando lentamente del nacionalcatolicismo a una sociedad de consumo de corte más liberal y capitalista. Por su lado, de un 45% de población analfabeta, solo quedaba un 4% en los años 70. Creció el número de bibliotecas populares y creció el mundo de editoriales, libros, revistas y el auge del cómic llamados tebeos. También se denuncia una debacle cultural en la España de Franco. Si bien hubo muchos exiliados intelectuales y artistas de grandes talentos que eran más afines a la izquierda, ¿no quedaron también en el país pocos escritores, músicos, artistas y periodistas que desplegaron todo tipo de manifestaciones culturales? Por otro lado, mientras en la sociedad y el gobierno se mantenía una visión tradicional de los roles del hombre y de la mujer, la sección femenina del movimiento nacional promovió una mayor participación de la mujer en la vida cultural, educativa y profesional de España. Más de 1 millón de mujeres ingresan al campo laboral en los años 60. Por su parte, la economía franquista suele dividirse en dos periodos, uno de 1939 a 1959, donde impera una visión autárquica, más preocupados por la industria interna y la estabilización interna. Este modelo se asumía cuando España venía de 3 años de dura guerra y décadas de inestabilidad, con una mayoría viviendo bajo condiciones muy precarias, con cartillas de racionamiento y con Europa empezando una guerra mundial. En este periodo autárquico se funda el INI, que impulsa importantes empresas de hierro, acero y aluminio. Se multiplican los embalses y las presas, se llevan a cabo ambiciosos planes de colonización agrícola y en los 50 se desarrolla una política de grandes obras, centrales eléctricas, siderúrgica de Avilés, extracción de bituminosa, refinerías y astilleros. En comercio se mantiene una política de controles de diferentes tipos de cambio y las licencias para poder importar. Se robustece en esta época una verdadera seguridad social con un Estado benefactor y se aprueban toda una gama de leyes laborales consideradas favorables a la clase trabajadora. Aunque se había estabilizado la base económica, los resultados no eran nada optimistas.
Había un estancamiento en un mundo que viraba al desarrollismo capitalista. El comercio exterior era débil y persistía un importante mercado negro. Todo esto en un contexto geoeconómico mundial donde el margen de acción era realmente limitado. El segundo periodo económico del franquismo se sobreviene cuando se decide poner fin a la visión de autarquía económica. En 1959 se aprueban los planes de estabilización y luego los planes de desarrollo que traerían a España una mayor apertura comercial y apertura a las inversiones extranjeras. Se liberan controles monetarios y España ingresa a órganos económicos mundiales como el FMI. Este nuevo plan de apertura potencia la red industrial y expande sumamente el turismo, se moderniza la agricultura, se desarrolla ampliamente la infraestructura nacional y se construyen millones de viviendas sociales. Este proceso se llamó el milagro económico español. Casi ningún país se había industrializado tan rápido. Se corta la inflación, la clase media y los ingresos per cápita crecen sustancialmente. El desempleo llega a mínimos históricos y España cambia su fachada preindustrial. España en los 70 era la 9ª potencia industrial del mundo y la deuda era bajísima. Casi todos estos indicadores empeorarían en los 30 años de democracia posterior a Franco. Pero estos créditos internacionales e inversiones extranjeras que recibía España en este periodo, así como el ingreso al mercado común europeo, no venían sin condiciones. Se les exigía a España un cambio de modelo político por los prestamistas. Franco maniobra hábilmente y logra hacer pequeñas aperturas sin cambiar sustancialmente su estructura política. En 1966 se deroga el régimen de censura previa que estaba en vigor desde la Guerra Civil y también se conceden mayores libertades religiosas. También se le exigió a Franco que concediera libertad a los partidos políticos y sindicatos, pero el régimen se negó. A su vez se promulga una ley orgánica del Estado cuando se celebran los 25 años de paz. Esta ley procuraba dar una base más institucional a su régimen. Esta tímida apertura política y económica también trajo nuevos influjos culturales a la población y van cambiando la mentalidad y la cultura de los españoles. El 1 de abril de 1959 se inaugura la obra monumental El Valle de los Caídos, con la cruz más grande del mundo, destinado a la conciliación y a dar reposo a los muertos de la guerra civil de ambos bandos. Ese mismo año se recibe la visita oficial del presidente Dwight Eisenhower. Mientras se mantiene la política desarrollista y modernizadora en lo económico y en lo social, la sucesión de Franco era un tema de discusión. Se habla de darle educación española al príncipe don Juan Carlos. Esta educación avanza con éxito y se empiezan a barajear princesas europeas como posibles futuras esposas del príncipe. Finalmente se compromete y se casa con la princesa doña Sofía de Grecia. Lo esperado se anuncia el 22 de julio de 1969. Franco pronuncia un discurso en las Cortes en el que propone una ley en la cual el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón será su sucesor con el título de rey. El príncipe jura en presencia de Franco sobre los santos evangelios, lealtad al jefe de Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Pero la historia después de su muerte sería otra cosa. Al mismo tiempo, el príncipe don Carlos Hugo de Borbón, a quienes los carlistas consideraban sucesor legítimo al trono, se le ordena abandonar el territorio español. También en esos días estallaba el escándalo Matesa, que salpicaba a distintos exministros de Franco por complicidad en el desvío de miles de millones de pesetas del Tesoro Nacional. A raíz de esto ocurre un cambio radical de ministros en 1969. Se produce también gran conmoción en 1970 cuando miembros de la organización separatista ETA son arrestados algunos y 9 condenados a muerte por diversos actos de violencia. Muchos se oponen, pero también muchos manifiestan a favor de la unidad de España y adhesión al ejército. Pero Franco termina conmutando las condenas y no se realiza ninguna ejecución. Empiezan a su vez a proliferar en la ilegalidad nuevas organizaciones democráticas en el país con el fin de instaurar un nuevo régimen político. Por su parte, la economía y las obras públicas mantienen su ritmo ascendente. El 8 de junio de 1971, el jefe de Estado nombra presidente del gobierno al almirante Luis Carrero Blanco.
Esta es la primera ocasión en que el caudillo separa los poderes que hasta entonces habían concurrido en su persona como jefe de Estado y presidente del gobierno. Ese mismo año se aprueba el tercer plan de desarrollo. Un político norteamericano visita España y le pregunta a Franco que cómo veía el futuro de España. Franco le responde que ya estaban en el futuro. Para 1973, el régimen firma nuevos acuerdos de colaboración comercial con la Unión Soviética, la Alemania socialista y la China socialista, también mostrando un viraje de su política. Pero la agitación interna no había terminado. El 20 de diciembre de 1973, repentinamente es asesinado el presidente del gobierno, Carrero Blanco, cuando salía de una iglesia de San Francisco Javier y una carga explosiva alcanzó su vehículo. Se conmociona España nuevamente ante el temor del regreso de la violencia política al país. Desde el principio de 1975 hubo una escalada de la violencia separatista vasca con asesinatos de varios agentes del orden público y otras personas particulares. Durante el verano la violencia se incrementa. Los atentados casi exclusivos hasta entonces del País Vasco se producen también en otras ciudades, Madrid, Barcelona y Valencia. Son condenados miembros de la ETA y el Frente Antifascista por la muerte de guardias civiles y policías. 4 de ellos son fusilados tras la sentencia. Se desata una campaña internacional contra el régimen franquista. Varios países retiran temporalmente sus embajadores de Madrid y embajadas españolas en el extranjero son atacadas. Mientras, más de 500.000 de españoles se reúnen en Plaza Oriente de Madrid para manifestar su apoyo al generalísimo y al gobierno. Manifestaciones similares se producen en las principales ciudades del país. Varios atentados en los días siguientes acaban con la vida de 4 guardias civiles y 3 policías. En este cuadro, el general Franco empieza a enfermar gravemente. Por varias semanas lucha por su salud y es intervenido varias veces. Son días de mucha zozobra y expectativa de los españoles. Franco escribe un testamento en el que dice: «En el nombre de Cristo me honro, y ha sido mi voluntad constante ser hijo fiel de la Iglesia, en cuyo seno voy a morir. Pido perdón a todos, como de todo corazón perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales». A las 6 horas del 20 de noviembre de 1975, Radio Nacional de España, en conexión con todas las emisoras, comunica: «Atención españoles, habla el ministro de Información y Turismo. Con profundo dolor y sentimiento doy lectura al comunicado siguiente. Según comunican los médicos de turno, su excelencia el generalísimo acaba de fallecer por parada cardíaca». La noticia recorre el país y el mundo. Millones de españoles lloran de tristeza y otros millones lloran de felicidad. En el Salón de Columnas del Palacio Real, en Capilla Ardiente, una multitud va a presentar sus respetos al caudillo de todas las Españas. Mientras muchos celebran su muerte como el fin de uno de los periodos más oscuros de España, el cardenal primado don Marcelo González Martín manifiesta: «Nadie arrebatará jamás al jefe del Estado que acaba de morir el honor de ocupar una de las páginas más gloriosas en los anales de la historia patria. La que él ha escrito con su vida y con su muerte es tan excelsa que podrá seguir iluminando a todos los españoles con tal de que existe una sola actitud: buena voluntad». Cierro comillas. A casi 50 años de su muerte, la España de hoy es irreconocible al lado de la España de Franco. Tan distintos que parecen 2 mundos ajenos en 2 épocas diferentes y totalmente irreconciliables entre sí. Pero aunque no lo parezca, en el fondo, esa sigue siendo la misma España. La España de Don Quijote, la España de los conventos, la España de la gesta evangelizadora que conquistó medio mundo, la España de las pasiones y violencias desbordadas, la que con desprecio o con nostalgia sigue manteniendo en su memoria a la España de Francisco Franco. Un fenómeno político único en el siglo XX, militar, político, jefe de Estado, sin que nadie estuviese cerca de derrotarlo hasta su muerte. La España de hoy todavía se divide en su nombre.